Prensa con Gustavo Alegret. Sexto debate de precandidatos por la nominación demócrata. ¿Quién salió fortalecido y quién perjudicado? ¿Qué falló este 2019 en la estrategia internacional para conseguir elecciones libres en Venezuela? Y Lula dice que el Brasil de Bolsonaro es como la Alemania nazi. ¿Es adecuada la comparación? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis y debate con los mejores corresponsales y analistas políticos desde la capital estadounidense. Hoy para abordar cuestiones de la actualidad con las voces, las opiniones del profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este viernes previo a esa semana de Navidad. Y también con Emilio Viano. Emilio Viano es analista político, es profesor de Derecho Constitucional de la American University aquí en Washington. Profesor Viano, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Este programa lo pueden también ustedes encontrar en nuestro podcast. Lo pueden descargar, está disponible en el podcast de Apple y de Spotify. Y también nos puede hacer llegar sus opiniones a través de las redes sociales. En nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Cuando son las 6:32 de la mañana en Los Ángeles, allí se realizó el sexto y último debate de este 2019 de los aspirantes a la nominación demócrata. 7 de esos más de 15 candidatos que hoy aspiran a esa nominación, pero que solo estos cumplían los requisitos, los exigentes requisitos que les impone el Partido Demócrata. En el ambiente, diversas cuestiones de la actualidad, sin duda. El juicio político formó parte de los debates. También la financiación de las campañas, de las diversas campañas. Y la cuestión también del reto de quién tiene más opciones de ganar al presidente Donald Trump. Un sentido de urgencia que tenían los candidatos y que en todos ellos quedó claro que el objetivo es precisamente superar al candidato republicano en el 2020. Profesor, ¿cómo lo vio? Bueno, me pareció que en realidad no cambió la brújula mucho, no se movió. Lo que sí es que Biden creo que actuó de mejor forma, pudo defenderse mucho mejor y más bien los ataques no fueron sobre él, sino fueron sobre Buttigieg. Entonces él de alguna forma, no estuvo el blanco, pero al mismo tiempo lo que pasó fue que los otros sí tuvieron también más tiempo para hablar. El que me parece que era el perdedor, digamos, entre ellos fue Bernie Sanders, que al final no dijo nada nuevo en ningún momento y los otros hablaron más que él y creo que dijeron cosas a veces, si no nuevas, por lo menos un poco más interesantes que Sanders, que ya suena un poco como un disco rayado. Sí, sorprendió la entereza y es uno de los candidatos que salió fortalecido de ese debate de Joe Biden. Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, también tuvo un papel relevante, si bien su posición en las encuestas no está entre las primeras, y una de las estrellas ascendentes, como decía ahora el profesor, es Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, que recibió los ataques y precisamente los recibió, coinciden los analistas, por ese ascenso meteórico que tiene entre los votantes demócratas. Una de las principales críticas que recibió fue ser un candidato que sí está recibiendo el apoyo de millonarios, como si fuese un pecado. Bueno, claramente en este momento, cuando estamos luchando los demócratas contra Trump, que es un billonario supuestamente y que cuenta mucho con el apoyo de gente muy rica, nos parece un buen ejemplo que los demócratas que quieren aproximarse más al pueblo, solucionar más los problemas de la gente común de cada día, que reciban un apoyo importante financiero de gente muy rica, porque claramente siempre es así.
quedan endeudados, que tienen que naturalmente reciprocar, digamos. Si le dieron dinero para su campaña, tienen acceso, por ejemplo, si ganan después que están en la Casa Blanca, y naturalmente el acceso significa que le van a dar una preferencia en lo que quieren que se haga, claramente para enriquecerse aún más. Así que esto fue un punto muy importante del debate anoche, que me pareció muy bueno, me pareció uno de los mejores hasta ahora para casi todos. Todos pudieron hablar bastante, hubo mucha energía, muchos cambios, emoción, a veces casi gritos y a veces casi insultos, pero fue muy, muy interesante y me parece que capturó bastante la atención de la gente que estaba ahí y mismo de nosotros que lo vimos en pantalla. Uno de los elementos que pudo ser definitivo en ese éxito de este debate por la dinámica pudo ser que solo había 7 candidatos, en los anteriores habíamos visto 10. Claro, sí, claro. Había menos candidatos que luchaban para tiempo, para hablar, tenían más tiempo, claramente, y había también más una definición de sus posiciones. El problema que Sanders tiene es naturalmente el problema que Warren tiene, vale decir que ambos, la senadora Warren y el senador Sanders, están presentando más o menos el mismo mensaje, particularmente relacionado con el programa de seguro de salud, Medicare para todos, etc. Y claramente están quitándose uno al otro la originalidad de su pensamiento, porque prácticamente su posición es casi la misma. Así que algo tiene que pasar ahí para darle a uno de ellos una posibilidad de triunfar. Bueno, pero parece que dicen que en Iowa en particular, Buttigieg está quitando los votantes de Elizabeth Warren. Son los que ya tienen una formación de universidad, blancos. Y obviamente hay muy pocos que no sean blancos en Iowa. Bueno, el debate de ayer, profesor, tenía una uniformidad de hombres y mujeres blancos, sí. Y con una posición económica bastante holgada, algunos más que otros, sin duda, pero bastante holgada. Sí, exactamente, y eso es parte del problema. Entonces, bueno, yo realmente, a mí me hace falta Kamala Harris, que ella estuviera allá, como dijo también Andrew Yang, que al final me parece el no blanco, bueno, en realidad también es blanco de alguna forma, porque ser asiático acá en este país quiere decir que uno tiene normalmente una formación bastante grande, tiene bastante ingresos, etcétera, como justamente Yang también tiene. Él es un multimillonario, así que decir que eso tiene que ver con raza, creo en realidad es algo que no va. Y evidentemente no son los únicos que todavía están en la campaña, ¿no? Sino que hay otros también como Cory Booker, etcétera, que están todavía allá, aunque no han podido llegar en este caso al debate. Sí, eso fue un punto importante del cual Yang habló claramente, que demuestra naturalmente la estructura política, económica del país. Sí, sí. Quiero preguntarle respecto a la inmigración. El tema migratorio formó parte de esos debates ayer y hubo una defensa extraordinaria o como mínimo muy enfática por parte de los candidatos de la importancia de introducir leyes en el Congreso que garanticen o que den solución, estabilidad a los casi 11 millones de ciudadanos indocumentados que viven en este país, los jóvenes soñadores, y la defensa que hizo decía Joe Biden: este es un país de migrantes y eso es lo que nos hace grandes, en contraposición a las políticas restrictivas, de mano dura, del presidente Donald Trump. A las afueras del recinto donde se realizó ese debate, concentración de manifestantes que exigían que la inmigración forme parte mucho más de esos debates de lo que está siendo hasta ahora. ¿Creen que es una reivindicación legítima? Lo es, pero lógica. ¿No tiene el espacio suficiente, profesor? Para mí estoy de acuerdo. No se habló mucho de inmigración anoche, se habló mucho más de temas económicos, de promesas de Trump, de naturalmente el financiamiento de la campaña, etcétera. No se habló, en mi opinión, suficientemente de esto, lo que es un error, en mi opinión, porque claramente esto atira también la atención, el apoyo
de la población hispanohablante y de otros grupos inmigrantes en el país. Así que yo creo que es una lástima que no se subrayó más de lo que se hizo. Esto me da la impresión que ellos también casi tienen un poco de temor de entrar en este tema. Temor en el sentido por la posición de los republicanos. Pero yo espero que en los debates futuros hará más atención a esto, porque favorece mucho a los demócratas en estados como Florida, California particularmente, donde hay grandes poblaciones de inmigrantes y particularmente hispanohablantes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso en realidad, porque me parece que es un tema ganado, ya. Porque los que están en favor de más inmigrantes, etcétera, no van a votar por Trump. Y en ese sentido no tienen que debatir eso mucho. Lo que sí tienen que hacer es cuando ya hayan terminado los debates y cuando ya haya un candidato, entonces que él movilice más que todo a los latinos que por lo general no votan tanto como su representación demográfica dentro del país, aún los legales. Claro, es más de todo para, digamos, enviar un mensaje a los hispanohablantes y también a otros grupos inmigrantes. Hay muchos de ellos, particularmente de Asia y crecientemente de África, que estamos con ustedes. Sí. Que ustedes tienen que trabajar para asegurar nuestra victoria. Usted tiene razón, estoy de acuerdo con su punto de vista. Son las 5:42 de la tarde en Rusia, el día en el que analizamos las palabras de la ya tradicional maratoniana rueda de prensa de Vladimir Putin. Frente a 2.000 periodistas, contestó durante horas las preguntas que le hicieron la prensa nacional e internacional. Defendió su gestión, defendió particularmente el crecimiento de la economía productiva en Rusia, introdujo elementos que hay que leerlos entre líneas, como por ejemplo que el juicio político del presidente Donald Trump no tiene mucho fundamento y que espera que el presidente supere ese problema en el Congreso de los Estados Unidos, y también abrió la puerta, profesor, a su futuro, abriendo la incertidumbre sobre si se presentaría o no a la reelección. Bueno, él puede hacer lo que le dé la gana y yo creo que sí va a querer ser reelegido porque lo puede hacer, y es uno de ellos que hay lastimosamente muchos que quieren perpetuarse en el poder para siempre. Putin ya lo ha hecho porque ya cambió a ser primer ministro, después volver a ser presidente, todo eso, y hay varios también, como sabemos muy bien, en América Latina que han hecho esa clase de cosas, que tratan de perpetuarse en el poder, como por ejemplo Daniel Ortega ahora en Nicaragua, pero eso es solamente uno entre varios ejemplos dentro de América Latina. Entonces, Putin, en realidad, los que aprendieron de Putin fueron los latinoamericanos, me parece, y que ahora él está aplicando lo que él también ya sabe que puede hacer sin problemas. Yo creo que eso no es democracia allá, ¿no? Entonces, es una autocracia en realidad, y él puede hacer lo que quiere y creo que lo va a hacer, porque todavía es joven, ¿no? Pero claramente con Medvedev, ¿no? Antes se cambiaban los escaños. Sí. Yo soy primer ministro, tú eres presidente, ahora yo soy presidente, tú eres primer ministro. Así que podemos observar literalmente la Constitución, que no son mandatos consecutivos. Sí. Es esto lo que hicieron bastante bien en aquel tiempo. Lo interesante es que parece a veces que nuestro presidente Trump tiene un poco la gana de hacer lo mismo. Él quiere continuar, está ya hablando, quién sabe, en el 2024 si puedo continuar, ¿no? Esto me parece un tema interesante, particularmente como decía usted, por lo que está pasando en América Latina. Más de todo, yo pienso en el gobierno de izquierda, donde hay esta tendencia a perpetuarse en el poder, justificando lo que estuvimos excluidos durante un gran tiempo del poder. Ahora que lo tenemos una agenda muy amplia y no podemos salir cuando deberíamos. Esto me parece una justificación claramente no correcta, pero algo que pasa mucho, particularmente en América Latina, y lo hemos visto con Evo Morales, que se quedó a pesar de lo que dice la Constitución y lo que dijo el pueblo desde su país en este sentido, y naturalmente otros.
Sí, no, es completamente la verdad. Y vamos a ver, bueno, hay Ortega, hay, bueno, en Cuba, bueno, los Castro mucho tiempo, hay Nicolás Maduro, ahora Cristina Fernández y su esposo, y ahora se ha vuelto como vicepresidente. Entonces es una perpetuación tremenda del poder siempre, y ojalá que no sea aquí en Estados Unidos también. ¿Cómo interpretan las palabras de un cierto apoyo de Vladimir Putin a Donald Trump, en el sentido de que espera que sobreviva al juicio político que tiene que enfrentar? Bueno, yo creo que tiene una afinidad entre ellos. Putin lo ve como alguien que tiene una gran simpatía para él, lo admira. Trump admira claramente a Putin y quiere ser como Putin, alguien que tiene un gran poder, que puede decidir lo que quiere, que no tiene temor de continuar en el poder. Hay naturalmente puntos de desacuerdo, por ejemplo, lo que se refiere al tratado sobre misiles a corto y medio alcance START-3, que los Estados Unidos ahora quieren anular y que Rusia dicen no quiere que se anule. Ahí hay, una divergencia entre ellos. Pero yo creo que Putin y Trump se ven como aliados, que se apoyan, que podrían un día juntarse para dominar la escena política internacional. Yo creo que es una ambición de ambos. Yo pienso que Putin, como decía el taxista cuando viajé para llegar aquí, está jugando con Trump, lo está manipulando, como también Kim Jong-un. Trump es muy susceptible a ser manipulado. Basta que la gente lo alabe, basta que la gente le dé la impresión que lo admira, y él se conforma a ellos. Bueno, en realidad Putin está mandando un mensaje de apoyo político muy claro, y eso es para Trump, como decía, para que él lo tome en cuenta. Hoy, por ejemplo, hubo un artículo en Washington Post que decía que Trump había aprendido de Putin, que supuestamente Ucrania se había metido en las elecciones de 2016. Entonces hay toda esa... bueno, ya vemos cómo anda la cosa, porque con Trump y Putin están muy conjunto. Y también la otra cosa que a Putin le conviene tener Trump, porque Trump está destruyendo o está debilitando muchas instituciones internacionales que más bien no favorecen a Rusia. Entonces, si Estados Unidos sigue haciendo eso, entonces se fortalece Rusia en comparación a Estados Unidos y el Occidente, digamos, la Unión Europea y Estados Unidos, y hasta partes del hemisferio. Sí, es claro, también. Es un poco lo mismo, ¿no? Putin tiene el mismo lema que Trump. Make America Great Again, ¿no? Hacer América nuevamente grande. Lo mismo quiere hacer Putin con Rusia después de la caída de la Unión Soviética al comienzo de los años 90, para restablecer el dominio de Rusia sobre toda esta área de Europa, de Asia del Sur hasta el Extremo Oriente, y casi como hicieron en el famoso encuentro de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial entre Stalin y Roosevelt, dividir el mundo en dos áreas. Yo mando aquí, tú no harás interferencia. Incluso Ucrania para Rusia, ¿no? Claro, sí. Tú puedes mandar del otro lado y nosotros mantenemos el poder. No, pero el problema de Ucrania empezó precisamente por eso, por la ruptura de ese pacto. En el momento en el que determinados legisladores se metieron en las políticas internas de Rusia, de Ucrania, se manifestaron con los que pedían democracia, entre ellos, por ejemplo, John McCain, que apareció sorpresivamente en esas manifestaciones en Ucrania, y luego Hillary Clinton insinuando y Barack Obama apoyando ese acercamiento de Ucrania al bloque de la Unión Europea. Allí Putin dijo, esa es la ruptura del pacto, aquí entonces me meto yo. Sí, exactamente, tienes razón con eso, pero al mismo tiempo Ucrania puede ser que formaba parte del espacio hegemónico de Rusia, pero no era ya parte de Rusia, bueno, de la antigua Unión Soviética, sí, pero ya tenían de la órbita soviética. Sí, de cambiar. Claro, bueno, ese es el punto. En el momento en el que hay una mayoría de la sociedad que sí reclama ese cambio, aunque su clase política no lo esté reclamando, las fricciones ahí aparecen.
y es en donde Estados Unidos entra a apoyar esos procesos. Sí, es también un problema para Ucrania porque, como sabemos, la parte occidental de Ucrania al oeste es más pro-Rusia y la parte oriental es más orientada a Europa, Polonia, por ejemplo. Y esto también es una división interna en el país que no ayuda claramente a tener una orientación muy clara y consistente. Vamos a ir a la pausa, son las 2:50 y una noticia de última hora en Londres. Son las 2:50, les decía, el Parlamento británico acaba de aprobar, ha dado luz verde a la ley del Brexit, la que impulsa el primer ministro Boris Johnson, con esa mayoría que le dieron las elecciones de esta semana pasada y que pretende, ahora sí, impulsar esa salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a la pausa, ya regresamos. 10 minutos y las 11 de la mañana en La Paz, en Bolivia, el día en el que ya el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tiene los 6 vocales que tienen que regir los destinos, el calendario, los pasos para esas nuevas elecciones. 6 vocales que fueron elegidos en las últimas horas en la Cámara y que tienen que poner sobre la mesa un calendario y llamar a elecciones el próximo 2 de enero. Las elecciones tienen que dar como resultado la elección de un presidente, un vicepresidente y los legisladores. Ha habido acuerdo en Bolivia para la confección de ese tribunal electoral, que fue uno de los elementos clave para el intento de fraude por parte del expresidente Evo Morales. Sí, exacto. Y lo que ahora es en el TSE son vocales que realmente son de primera. Conozco a 2 de ellos, a Oscar Hassenteufel, que es un expresidente de la Corte Suprema, que me dio una recomendación una vez cuando estaba allá trabajando, y también Salvador Romero, que es del gobierno, que más bien sus padres son muy amigos míos. Entonces, él también es de excelente calidad y seguramente los otros también. Lo que sí es que hubo un acuerdo entre el MAS y las otras fuerzas políticas. Entonces, lo que se ve es un consenso en realidad entre las fuerzas políticas del país ahora en tener elecciones limpias, y eso me parece que realmente es muy halagüeño para la democracia. En segundo lugar, me parece que también es importante que sí se van a celebrar las elecciones a tiempo, porque por un tiempo yo temía, porque el gobierno, que es de ultraderecha, hay que confesarlo, realmente yo veía que están tratando de cambiar muchas cosas antes. Entonces, había que ver que realmente querían pues tener elecciones. El problema podría ser complicado si Evo Morales regresa, como él piensa de hacer, a Bolivia para hacer campaña, para hacer política. Ahí podría haber naturalmente un choque entre el gobierno actual interino, que es de extrema derecha, y el suyo, y una posibilidad naturalmente de una confusión en la campaña política. Yo creo que hay esta posibilidad. Claramente vamos a ver. Lo interesante es para nosotros, en mi opinión, de ver cómo la izquierda está regresando al poder en América Latina, ¿no? Es esto un altibajo que está pasando desde años. Lo vemos naturalmente en la Argentina, particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, que regresa ahora como nominalmente vicepresidente, pero se dice como presidente y además presidente del Senado, con Fernández solamente, digamos, ahí para ayudarla, y naturalmente en otras partes de América Latina. En Bolivia naturalmente es uno de ellos, y Nicaragua y otros. Y al contrario, López Obrador, en un cierto sentido, con su política, y Bolsonaro en Brasil, que claramente son de otra orientación. Así que vemos ahí un choque. Sí, tienes razón, porque puede ser que hay una contienda política ahora entre el MAS, entre el partido del Evo, para ver quién va a ser el candidato presidencial. Y casi seguro que ellos van a ganar la mayoría relativa, porque hay muchos candidatos de la oposición que también se están postulando, pero al mismo tiempo es muy probable que gane un candidato de la oposición, porque en conjunto
hay más de la oposición que del MAS. Y vamos a ver cómo va eso. Y con el TSE honesto y unas elecciones limpias, vamos a ver quién realmente podría ganar y tener una elección así con resultado justo. ¿Qué papel puede jugar Evo Morales? Hemos visto que en las últimas horas ha difundido una carta en la que ha agradecido la acogida que le dio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que se sintió como en casa. Palabras de elogio que podrían ser replicables también a la apertura y al asilo que le ha ofrecido el gobierno de Argentina, y desde allí, que está más cerca de Bolivia, puede seguir organizando el movimiento al socialismo. Bueno, es el jefe de campaña del MAS, entonces, pero lo va a tener que hacer de lejos, porque yo creo que justamente por eso el gobierno boliviano ha dicho que si regresa entonces va a la cárcel. No creo que se podría hacer muy fácilmente, porque hay demasiado apoyo de Evo en La Paz en particular, pero sí, eso siempre es una cosa, que él está al lado, siempre es la figura que de alguna forma va a tener un efecto, y obviamente los 14 años de Evo Morales han tenido mucho impacto en la sociedad boliviana y sigue siendo un poder político muy importante. Será también interesante ver cómo Evo Morales, refugiado supuestamente en Argentina con un gobierno ahora de izquierda, va a relacionarse con Bolsonaro en Brasil, porque son socios nominalmente en Mercosur, por ejemplo, y su divergencia política es muy fuerte. Así que pienso que vamos a ver una continuación de conflictos muy profundos, en parte por esto, por el apoyo que Argentina, el nuevo gobierno, le está dando a Evo Morales. Son las 12:03, precisamente en Brasilia. En las últimas horas han llamado la atención unas palabras del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ha comparado en una carta a la época que vive hoy Brasil y el comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro con la Alemania nazi, y ha asegurado que Bolsonaro va detrás, sobre todo, de los artistas y del arte para cambiar, para moldear la cultura brasileña. Profesor Viano, ¿es apropiada la comparación del Bolsonaro y el Brasil de hoy con esa época nefasta de la Alemania de los años 30? Bueno, yo creo que es una exageración, claramente exagerado. Esto no significa que no hay un cambio de política, que no hay un cambio también en qué tipo de cultura están apoyando. Lo vimos mismo aquí en los Estados Unidos, con gobiernos, por ejemplo, de George W. Bush y otros, que acusaron a ciertas fundaciones, la Fundación para las Humanidades, la Fundación para las Artes, prohibiéndole de dar financiamiento a ciertos artistas, a ciertos escritores. Así que esto pasa en todos los países. Mismo aquí en Estados Unidos hubo mucha controversia sobre esto. Y claramente también tenemos que tomar en cuenta que Bolsonaro y su gobierno le dan una gran atención a los llamados evangélicos, que tienen un poder político creciente. Tiene toda una bancada de pastores evangélicos en el Parlamento de Brasil, y claramente ellos tienen una cierta visión de qué es cultura. Por ejemplo, están muy en contra de la cultura afro-brasileira, de los macumberos, como ellos los llaman, ¿no? De las religiones de los afro-brasileiros. Y ahí hay toda una lucha mismo violenta hoy en día entre ellos. Sí, no, es verdad. Y la comunidad artística brasileña, digamos, es muy atrevida. También hay los temas de homosexualidad, que Bolsonaro está en contra de los evangélicos, y realmente hay muchas cosas que él podría decir, pero igual pues es el arte brasileño que es reconocido internacionalmente. Entonces, en un cierto sentido, un poco lo mismo de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, donde el presidente Trump, se dice que Bolsonaro es el Trump de Brasil, es muy apoyado por los llamados evangélicos. Aparte, un editorial que ha suscitado mucha atención el otro día
de una revista Christianity Today, a donde el editor llama para la destitución de Trump, lo que es casi un sacrilegio para ellos. Él está hablando del hecho que los evangélicos no le están dando la atención debida a la moralidad de Trump y de su presidencia en cambio de supuestamente la protección para su tipo de religión, para los jueces conservadores contra el aborto, etc. Me parece que hay similitudes ahí. Es algo interesante para nosotros en el sentido político y religioso, como los evangélicos están tomando más y más poder en muchos países de América Latina, Guatemala, El Salvador, Brasil, etc., no tanto en México, Chile, Argentina. Y el impacto que esto está teniendo para dar una vuelta a la derecha, pero no solamente a la derecha política, también a suprimir, a prohibir las expresiones artísticas y de vida privada como la homosexualidad de mucha gente. Sí, no es. Pensábamos que la Iglesia Católica era conservadora, pero claro, parece que los evangélicos de alguna forma son mucho más claro, conservadores porque están en contra de ciertas expresiones culturales también que la Iglesia Católica realmente, dejó de un lado. Son las 17 minutos de la mañana en Washington. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en este club de prensa de hoy y regresamos. Hablaremos de Venezuela y si este 2019 ha sido un 2019 exitoso para Juan Guaidó o un fracaso. Ya regresamos. Son las 11 y 10 minutos de la mañana en Caracas, cuando se va a cumplir un año desde que Juan Guaidó asumiese lo que muchos consideran presidencia interina de Venezuela. Más de 60 países, alrededor de 60 países, han reconocido esa posición que surge de una interpretación constitucional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha ofrecido estos días una rueda de prensa para hacer balance de este 2019. Ha querido aclarar, frente a las críticas que se le hacen por su gestión, que el objetivo del plan llevado a cabo por parte de la OEA y de su persona como secretario general nunca ha sido el de sacar a Nicolás Maduro del gobierno, del poder en Venezuela, sino de avanzar en la redemocratización del país caribeño. Ahora bien, lo que sí ha reconocido es que si bien ha habido avances, no se han conseguido todo lo que se quería. De hecho, Juan Guaidó llegó a la presidencia con 3 propósitos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y ninguno de los 3, profesor, se ha cumplido. Sí, es verdad. Me parece que fue un año nefasto para Juan Guaidó. No pudo lograr lo que quería porque al final de cuentas el problema ha sido que el régimen de Maduro no depende ya de la población, ni del voto de la población, ni de la opinión pública, sino depende del petróleo, del contrabando del oro y cosas así, y del narcotráfico. Entonces, esa presión que él trató de imponer, y aún con ese intento de golpe de militar, no tuvo éxito porque simplemente no le funcionó. Entonces él se está volviendo irrelevante, me parece. No olvidemos los 20.000 cubanos que aún están ahí en Venezuela. Exacto. Sí, y que sí, claramente ayudan a mantener el poder de Maduro. Los préstamos muy generosos, particularmente de China, que es el banquero de Venezuela, que le permite de sobrevivir. Así que hay muchos factores que lo hacen muy difícil cambiar de gobierno, aunque la crisis, por ejemplo, de emigración, particularmente a Colombia y a Brasil, está atrayendo mucho la atención de los países vecinos. La única cosa, yo pienso que funcionó bastante bien para Guaidó fue primero el reconocimiento por 60 países que es el presidente interino de Venezuela, y además el hecho que pudo poner un embajador, Gustavo Tarre, aquí a la OEA,
que naturalmente es la organización regional muy importante, que le permite de tener, digamos, un foro donde puede expresar sus opiniones e influir sobre la política hacia América Latina. Sí, lo que me interesa interesante es que Almagro, por ejemplo, no mencionó ni a Rusia ni a China, que son los grandes apoyadores de Venezuela, bueno, de Maduro en ese momento. Bueno, yo creo que en realidad contra Venezuela de alguna forma. Pero eso es muy interesante y creo que lo hizo en parte porque China está apoyando y quiere apoyar a OEA y él quiere el apoyo de China más bien y no quiere así crear problemas con China. Pero eso me parece que sí tiene mucho que ver. Y Rusia no tanto con el dinero, sino también con el apoyo técnico, con el apoyo militar. Y creo que eso es realmente el problema. Y parece que no se puede hacer la presión que se debería sobre el régimen de Maduro. En enero tomó posesión Juan Guaidó. Sí. Y desde entonces estos tres elementos formaron parte de su estrategia y ninguno de los tres se ha conseguido. En el 2020, Guaidó enfrenta la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Parece que la tiene asegurada, pero hasta que no pase, no hay que darla por hecha. ¿Qué tenemos que esperar este 2020? Bueno, en primer lugar, yo creo que va a seguir como sigue. Lo bueno es que soy historiador, yo puedo mirar hacia atrás mejor que hacia el futuro. Pero sí es verdad que no va a cambiar mucho mientras que Maduro tenga el apoyo de Rusia y China no creo que cambie mucho. Yo pienso que también es verdad, en mi opinión, que la política de los Estados Unidos hacia esta situación no ha sido bien pensado. Muy torpe, en realidad. Sí, muy torpe, ¿no? Sí, particularmente cuando hubo el momento en cual Guaidó se declaró como presidente interino y los Estados Unidos pensaban que las Fuerzas Armadas habrían ayudado y no se preparó muy bien y fracasó completamente. Y le dio a Rusia y a China, como dice usted muy bien, la influencia más importante, claro, también a través de Cuba. Y esto es otra indicación que la política exterior de Estados Unidos, como muchos dicen, no es verdaderamente muy bien preparada, muy bien planeada y no le dan suficiente atención a los elementos claves de dónde se podía poner presión contra el gobierno de Maduro. Las opiniones hoy en Club de Prensa de los profesores Eric Langer y Emilio Villano. Vamos a la pausa. Al volver vamos a preguntarles por la mala semana, a quién se la dan y también conversaremos sobre el contenido de ese editorial que el profesor Villano hacía referencia ahora sobre la llamativa editorial que ha hecho pública una revista de referencia entre los evangélicos, que es un grupo de votantes fundamental para Donald Trump. Piden su destitución. Ya regresamos. Recta final de este Club de Prensa de hoy con las opiniones del profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, y el profesor Emilio Villano, profesor de Derecho Constitucional en American University. Ambos analistas políticos. ¿A quién le dan la mala semana? Bueno, yo a Donald Trump, pero tuve problemas realmente en decirlo porque no sé si eso más que todo fue por el impeachment. Y en ese sentido, eso es malísima semana porque eso le va a quedar por vida, pero al mismo tiempo, a ver si eso puede ser que le ayude a la reelección. Y entonces pensaba que, bueno, podría ser, y ahora puede ser que también se vaya abriendo una grieta con justamente el editorial que mi colega, el profesor aquí, también habló de los evangélicos en contra de Trump y en pro del impeachment. Eso sí, creo que más razón le da una mala semana. Bueno, no es solamente por vida, será para siempre, en el sentido que en 200 años sus colegas historiadores y periodistas y la gente siempre hablarán que Trump fue el tercero en 230 años y más de la República a ser acusado imputado por destitución. Claramente es algo que mancha su reputación, que arruina su legado histórico en una manera muy dramática. Y yo pienso también que la Constitución pasó una mala semana,
porque al final yo creo que vemos en nuestro país muchos mandatos de la Constitución desapareciendo. El primero es que solamente el Congreso puede declarar guerra. Claro, sí. Esto ya no existe más. Bueno, pero también la otra cosa es que el balance de poderes, ¿no? Como se dice que entonces... Está cambiando mucho en favor. Puede ser si realmente es el Congreso que todavía tiene algún poder o que todo es el presidente. Por eso te digo, la Constitución fue también la que pasó una mala semana, porque más y más poder lo están traspasando a la Casa Blanca. La guerra, el Congreso ya no tiene casi ningún papel en esto. También los gastos del gobierno, porque la Constitución le da al Congreso y particularmente a la Cámara de Diputados el poder de gastar el dinero público. Vemos a Trump transfiriendo fondos del Pentágono al muro sin ninguna preocupación con el Congreso. Y ahora, prácticamente yo creo que esta acusación para destitución, el hecho que el Senado no la está tomando en serio y que probablemente, más que probablemente, van a declarar a Trump inocente, como ya pasó con Clinton y con Johnson en el siglo XIX, va prácticamente a anular esta posibilidad de un control por el Congreso de la Presidencia. Porque claramente se está hablando de esto como un chiste casi, que no es importante, que no vale la pena continuar, no lo toman en serio. Es esto lo que este editorial de Christianity Today está pidiendo, que se tome en serio, que él se merece ser destituido. Un editorial que lo que hace es dar un aldabonazo a los evangélicos. Unos evangélicos que hoy han leído, muchos de ellos seguramente atónitos, esa petición para, como dice el título del texto de este editorial, sacar a Donald Trump de la oficina oval de la presidencia de Estados Unidos. Es decir, que ese juicio político termine con la acusación al presidente de obstrucción al Congreso y de abuso de poder y que como consecuencia lo saquen de la Casa Blanca. Entre los argumentos que utiliza el articulista, habla de que lo primero, por delante de cualquier ideología política, tiene que estar la caridad. Y que lo que vemos en el comportamiento del presidente Donald Trump es una desagradable inmoralidad y una incompetencia ética que lleva al articulista a pedir esa salida. Hay que recordar, profesor Viano, que el 81% de los evangélicos, o de los ciudadanos estadounidenses que se considera evangélico, el 81% en 2016 votaron por el presidente Trump. Y que los evangélicos en Estados Unidos representan el 25% de los electores. Claro, claramente votaron para Trump porque él prometió que protegería ciertos asuntos importantes para ellos. Por ejemplo, nombrar a jueces muy conservadores, particularmente en el sentido del aborto, proteger la llamada libertad religiosa, que significa que hay todo tipo de discriminación posible si algo pasa que no se conforma con mi religión, particularmente con los homosexuales que pueden, por ejemplo, querer un servicio de recepción para su boda y alguien puede decir, no, ustedes son homosexuales, no voy a ayudarlos, no voy a prestarles estos servicios. Para decir que el editorial dice prácticamente que estamos olvidando que somos una religión que tiene estándares de moralidad y que lo exige en toda nuestra conducta en cambio de algo que puede o no puede ayudarnos, pero estamos casi vendiendo nuestra alma para lograr un poder político con los jueces conservadores, por ejemplo, con estos asuntos de libertad religiosa en el sentido de poder discriminar y negar servicios a gente que no nos gustan. Eso no es lo que la cristianidad debería proclamar en el país. Pero también puede ser un juego político muy interesante, porque ¿quién es el vicepresidente? Es Mike Pence, que es aún más pro-evangélico que Trump y se supone y hasta ahora se ha visto que moralmente, digamos, no tiene los problemas que tiene Trump. Entonces, si entra Pence, entonces puede ser que sea reelegido y que también sea aún más pro-evangélico que antes. Y quizás la otra cosa es que los evangélicos ya están viendo que va a ser difícil que Trump sea reelegido. Y entonces están abogando por Mike Pence, que obviamente pone en problema a Pence porque lo que Trump siempre quiere es la lealtad absoluta de sus seguidores, incluso a Pence.
y Pence siempre ha sido uno de estos supuestamente más leales de Trump, pero quién sabe, muy ambicioso Esto también. lo tenemos que dejar ya para el próximo año, para analizar en función de cómo avance esta política estadounidense. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy que hemos compartido con los profesores Emilio Viano y Eric Langer. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana. También.